Lucas tiene muchísimas cualidades como evangelio porque de alguna manera Lucas entrega detalles importantísimos de lo que comúnmente o de lo que para aquel tiempo además se llamaba o se reconocía como personas que viven de manera constante con ciertas dificultades. De hecho, es tan así que Lucas constantemente es uno de los textos que más nos habla acerca de que Cristo en realidad también tiene un mensaje de salvación y de redención para todos los que están oprimidos, ¿no? Para todos los que son pobres, los que están en necesidad. Y Lucas va entregando varios detalles al respecto, justamente porque para muchos, de alguna u otra manera, y especialmente para el Imperio Romano, para la cultura que gobernaba en aquel momento, el símbolo o la característica y la cualidad de ser alguien débil o de ser alguien como necesitado era una cualidad literalmente peyorativa. Y de alguna manera Lucas contrapone esa realidad del Imperio Romano, de la cultura helénica de aquel tiempo romana, en la cual el necesitado, el desvalido, el que tenía algún problema incluso de salud, ¿no? Alguien discapacitado, por así decirlo, para los romanos era alguien que en realidad ni siquiera merecía vivir. El débil no merece tener la posición que nosotros tenemos. Y debía uno sentirse orgulloso, por así decirlo, de ser fuerte, ¿no? De poder oprimir a los demás. Y de eso se podían jactar de alguna manera los romanos, y viene Lucas y contrapone un evangelio, y él escribe y va discipulando a las personas y dice, esta no es la perspectiva de Dios, no es la perspectiva de la grandeza, y no es la perspectiva en realidad incluso de lo que Jesús viene a hacer. La mayor grandeza se va manifestando y se va entregando y se va dando a conocer a partir de la humildad, a partir del servicio, y no a partir del que tiene más sirvientes, sino que el que es capaz de servir a la mayor cantidad de personas. Y Lucas va, y es fascinante eso del Evangelio de Lucas. En cada capítulo uno se va encontrando con esos detalles que nos van enamorando porque nos va entregando a un Dios que incluso contrapone muchas veces al Dios que nosotros nos imaginamos, ¿no? Y nos manifiesta un carácter de Dios que, a pesar de tener todo el poder, de tener toda la gloria, es un Dios que está dispuesto a servir, está dispuesto a ser humilde, está dispuesto a ser un niño, está dispuesto a depender de su madre y de su padre. Es un Dios que está dispuesto a encarnarse en Jesús. La segunda persona de la Trinidad está dispuesto a encarnarse en Cristo y alimentarse del pecho de su madre. Ese es nuestro Dios, al que nosotros adoramos, al que nosotros servimos, y Lucas da a conocer cada uno de estos detalles. Quiero invitarles a que pongamos nuestras Biblias ahí abiertas en el libro de Lucas, capítulo 2, y vamos a tener justamente la meditación en estos versos. En estos versos que Lucas nos va entregando un detalle incluso bastante contrario, ¿no?, a lo que es Cristo, el verdadero rey, el verdadero emperador, por así decirlo, ¿no?, el verdadero gobernador de todo el mundo. A este niño Jesús gobernador, este Jesús que va a pastorear, versus a este emperador romano, ¿no? De hecho, había un dicho que menciona a un gobernador y que es de este mismo tiempo, que habla acerca de Augusto César, ¿no? Y de él se comenta que es mejor ser el cerdo de él que ser su hijo, por ejemplo.
porque él estaba dispuesto, y lo hizo, ¿no? Asesinó a sus propios hijos por un tema de poder, por un tema de mostrar fortaleza, ¿no? Se dice que ese fue uno de los máximos emperadores que no tenía conmiseración, no tenía piedad, digamos, ni con su propia familia. Y entonces viene Lucas y contrapone esta propuesta y dice, aquí está ese emperador violento, ese emperador que cree que tiene todo el poder, pero alguien que de alguna u otra manera debe ser despreciado, ¿no? Así es que nos vamos encontrando con estos detalles que nos van maravillando, y nos vamos encontrando también justamente con el detalle de José. La Biblia nos destaca también de alguna manera a este varón que está dispuesto a proteger a María. Y lo comento de esta manera porque María no tenía la obligación de viajar con José a Belén por el censo que se iba a promulgar, que se estaba desarrollando. José pudo haber dejado a María con sus familiares y que María diera a luz a Jesús, probablemente en un lugar cómodo, pero al mismo tiempo con una familia que estaría dudando, ¿no?, acerca de la santidad, por así decirlo, o de la pureza de María. Y José no estaba dispuesto a eso. José no estaba dispuesto a que esta mujer tuviese un mayor sufrimiento por parte de los demás, ¿no? Y él toma la decisión y se la lleva consigo. A pesar de que eso pueda tener un gran sacrificio, ¿no? Un viaje cercano probablemente a los 100 kilómetros, ¿no?, ya en el momento de dar a luz. Hoy día ni se recomienda que una embarazada de 8 meses, ¿no?, pueda viajar en avión, ¿no? Y ocurre todo esto, y entonces llegan a esta ciudad de Belén, y con el amor de José en los cuidados, y ellos llegan justamente por un empadronamiento injusto del imperio y de los emperadores. Y esto porque aproximadamente cada 14 o 16 años en este tiempo los romanos hacían estos censos, estos empadronamientos, para hacer los cálculos de cuánto iban a subir los impuestos para las personas. ¿Sí? Esa era la idea del censo. Ya están las familias acá, todos ordenados ahí, entonces, ¿cuánto nosotros podemos seguir estrujando de su dinero y seguir oprimiendo de alguna manera a ese pueblo para que nuestro imperio sea aún más grande y este pueblo que nosotros tenemos subyugado sea aún más pequeño, ¿no? De hecho, el cálculo más o menos del nacimiento de Jesús también tiene que ver con estos años en los que se hacían y se decretaban estos censos. Así es que, estando ahí en Belén, probablemente incluso estando ya más de un día en Belén, ya habiendo llegado, ¿no? Nosotros vemos en las películas, todas las películas de los nacimientos de Jesús, que José están en el desierto literalmente y como que ya tiene todos los dolores de parto y todo lo demás, entonces llegan como a cualquier parte a Belén y ahí lo tienen en ese mismo día que llegan, ¿no? Probablemente en realidad estaban ya en Belén, todos los lugares igualmente llenos, ¿no? Y ellos deben alojar ahí en este lugar, que no era digno, digamos, para ninguna mujer embarazada, pero estaba probablemente todo lleno en Belén, no solamente por los judíos que debían estar en Belén o por los israelitas que habían nacido ahí, sino que además por los mismos soldados romanos
que debían resguardar que nadie saliera, ¿no?, de estos lugares y de las casas por el tema del censo. Y esto por una cuestión bien simple, porque después de Segunda de Samuel, capítulo 20, si no me equivoco, 24, Segunda de Samuel 24, el pueblo de Israel siempre tiene temor acerca de los censos. No sé si ustedes se recuerdan, pero Dios castiga al rey David porque David censa al pueblo contrario a la voluntad del Señor. ¿Sí? Y el Señor juzga el reino de alguna manera de David y a Israel justamente por causa de este censo. Y esto principalmente no tiene que ver porque Dios se oponga en realidad a los censos, ¿no?, sino que hay una intención de alguna manera en David de poder resguardar y poder, no solo resguardar, sino que hacer crecer su altivez de cómo había crecido su imperio cuando él había sido el rey, ¿no? Y entonces Dios juzga esa acción del corazón propio del rey David. De alguna manera Dios lo que hace en 2 de Samuel 24 es decirle: tú estás en esta posición porque yo soy el verdadero rey. Y por eso tú vas a ser juzgado por hacer este censo, contrario a mi voluntad. Entonces después los israelitas no querían y siempre habían revueltas en cada censo que de alguna manera se hacía. Y es por eso que Belén probablemente además estaba todo lleno a causa de estos personajes que eran justamente los soldados romanos que debían resguardar esta paz y esta seguridad. Así que lo que podemos aprender de alguna manera y lo que Lucas quiere mostrarnos un poco a través de este nacimiento, primero quiero destacar que es el gobierno y el propósito soberano de Dios que se hace manifiesto en el nacimiento de Jesús. De hecho, Dios usa y Dios está en control, ¿no?, de este censo para que José vaya con su familia a Belén. Y entonces se cumpla la profecía de Miqueas 5:2, en la que el rey, en la que Cristo, en la que el Redentor iba a nacer de Belén, una ciudad o un pueblo sin mayor expectativa, pequeño, en donde nadie podría de alguna manera pensar que el rey y el gobernador de todas las cosas iba a nacer o nacería, ¿no?, en un lugar tan insignificante como ese. Y Dios usa de alguna manera este censo para atraer a ese libertador y desarrollar y que la profecía se cumpla ahí en Belén. Y uno podría aquí llegar y hacerse ciertas preguntas. Si Dios es todopoderoso, ¿no?, es el gobernador de todas las cosas, y si Él está en control incluso del lugar de nacimiento de Jesús, de la ciudad, ¿por qué de alguna manera Dios permite que su Hijo unigénito, incluso Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, vuelvo a ser enfático con esto, nazca en un pesebre, nazca en un lugar tan pobre, ¿no?, y con tanta necesidad económica? ¿Por qué Dios no permitió que Jesús naciera en un hotel, por lo menos, de Belén? ¿Por qué Dios no permitió que los ángeles, por ejemplo, llevaran a María en el viaje en vez de haber caminado los 100 kilómetros, ¿no?, y hubiese existido un menor sufrimiento, un menos agotamiento, una menor preocupación para una mujer embarazada? ¿Por qué Dios no hizo todas esas cosas? ¿Por qué Dios los hace recorrer a estos padres a punto de que nazca su hijo? Los hace recorrer por el desierto. Nosotros nos hacemos este tipo de preguntas constantemente.
Nos hacemos preguntas, ¿por qué Dios permite que en nuestras vidas esté sucediendo tal cosa, ¿no? ¿Por qué Dios permite que en tal país, por ejemplo, esté existiendo tanta matanza o tanta revuelta? ¿Por qué nosotros quizás como familia estamos pasando por X situación? Pero la verdad es que hacer ese tipo de preguntas nace de un corazón muy humano, pero la verdad es que nuestras preguntas deben ser reformuladas delante de la presencia del Señor, porque la pregunta no debe ser ¿por qué es que Dios permite tal y cual cosa? Sino que la pregunta debe ser ¿qué es lo que Dios desea hacer con nosotros ahí? Y esta es la pregunta correcta justamente para el nacimiento incluso de Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en que Cristo, en que el Dios encarnado nazca ahí en un pesebre? En una ciudad en donde la mayoría eran pastores de ovejas, personas que no tenían probablemente mejores cargos públicos, ¿no? Ni una capital engrandecida para aquel momento. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con eso y transmitirnos a través de la historia esos elementos? Porque no es simplemente que, no hubo espacio, estaba todo lleno y nació en un pesebre, no. El que Jesús haya nacido de un pesebre tiene que ver con la voluntad del Señor. El viaje de los 100 kilómetros, probablemente la preocupación de José y María de estar todos estos kilómetros andando, probablemente con sol, quizás hasta con lluvia, es porque Dios lo permitió y lo quiso así, incluso. Si Dios utilizó el censo del emperador para que se cumpliese la profecía, entonces Dios también tiene en el control este tipo de cosas. Así que debemos comenzar a reformular nuestras preguntas en vez de tratar de cuestionar de alguna manera la soberanía de Dios, diciéndole a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Sí? ¿Por qué Dios está permitiendo que exista sufrimiento? Sino que debemos hacernos la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con eso? Porque confiamos y creemos que Dios es soberano. Y eso yo no lo pongo en duda, probablemente ustedes tampoco. Probablemente ustedes han hablado muchas veces y han comentado muchas veces en su hogar, en su casa, con sus hijos, con que Dios es soberano y que Dios tiene las cosas bajo control. Pero aún así, en esa definición, aún así nacen preguntas como esta. Entonces debemos reformular nuestras preguntas para que nuestra fe también vaya creciendo. Y para que no solamente tengamos claro el concepto de la soberanía del Señor, sino que nuestro corazón esté alineado con el concepto de la soberanía de Dios y que nuestro corazón esté aplicado a una fe de soberanía del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con eso? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quería hacer con José y María? Porque la voluntad de Dios fue que aunque fuese rico, por amor a nosotros, se haya hecho pobre. Así que de alguna manera que no haya habido ningún hotel vacante, por ejemplo, que ningún familiar probablemente de José haya tenido espacio quizás en su hogar, eso también fue por nuestro bien. Por nosotros nació Jesús en un pesebre. Por amor a nosotros Jesús nació ahí. Por amor a nosotros Jesús no escatimó y no buscó competir con el emperador romano para demostrar quién era el más fuerte. Y esto de alguna manera nos enseña también que la humillación de Jesús no comienza incluso ahí en la cruz. No comienza el posterior a la entrada triunfal en estos días probables de agonía, ¿no? Ni en los latigazos de Jesús, ni con la negación de sus propios discípulos, sino que también la humillación de Jesús comienza en que no había lugar en ninguna parte para Él. Pero Dios quiso transmitir esa realidad del nacimiento de Jesús
a nuestras vidas para que nosotros comprendamos y vivamos en aplicación de que Dios es soberano y que no se trata del por qué Dios quiso eso, sino qué es lo que Dios quiere hacer con ello y qué es lo que nos quiere transmitir para nuestras vidas. Si Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que nacer en un pesebre, no debemos esperar tanta grandeza para nuestras vidas. Sino que aprender de que el confiar en el gobierno y en la soberanía de Dios, lo primero que trae es humildad. Es humildad a nuestro corazón. No es otra cosa. El que busca riqueza, poder, vive ansioso por ese tipo de cosas. Él probablemente tiene un concepto escrito simplemente en su mente de que Dios es soberano, pero no está plasmado ahí en su corazón. Por otra parte, este nacimiento de Jesús nos enseña, porque al vivir bajo la soberanía de Dios, bajo la conciencia del gobierno de Dios, bajo un corazón que palpita bajo esa soberanía de Dios, nos enseña entonces también a vivir una vida alejada del temor. La Biblia nos comenta, desde el versículo 8 en adelante, que había pastores en la misma región. Que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La Biblia nos enseña a través de esto que una frase común de los ángeles es transmitir no miedo ni tampoco temor, sino que transmitir confianza en el Señor. El ángel, cuando aparece a Zacarías, le dice: no temas. Cuando el ángel aparece a María, le dice: no temas. Cuando el ángel aparece ahora a unos pastores, le dicen: no temas. Es algo normal para nosotros tener temor. Nosotros tememos a veces muchas cosas. La ansiedad muchas veces nos agobia. Es natural para un pecador temer. De hecho, mientras más culpa muchas veces nosotros tenemos, de mayores cosas nosotros tememos también. Y de muchas más cosas nosotros tememos. Tenemos miedo quizás a ser descubiertos por algún pequeño engaño. Tenemos muchas veces temor porque algún dolor que estemos pasando, por ejemplo, sea a causa incluso del juicio de Dios. ¿Cuántos no nos hemos preguntado quizás en alguna ocasión que en la vida no va aparentemente muy bien bajo nuestras expectativas, ¿no? Y comenzamos quizás a temer de que quizás eso es parte del juicio de Dios a nosotros. O quizás el temor y el miedo a morir y encontrarse finalmente con Dios cara a cara, ¿no? Pero a pesar de que el temor es algo inherente de nosotros como seres humanos, la Biblia nos dice que no debemos temer, que vivamos más confiadamente en Jesús. A pesar de que es natural el temer, Dios envía a Jesús y nos dice: no temas. Jesús se hizo hombre para que mediante la muerte destruya a aquel que tiene el poder de la muerte.
y libra a todos aquellos que por temor a la muerte han sido retenidos o salvados para siempre. Hebreos lo manifiesta de esa manera. Hebreos nos dice que Jesús fue enviado justamente para eso, para que los temores que el pueblo vive, el pueblo de Dios vivía, ya no sean más. Y nos quiere liberar de ese temor de la muerte, porque quiere entregarnos confianza al Señor, en que estemos cada vez y cada día más centrados y confiados en Jesús. Si el peor miedo, si el peor temor es la muerte, Hebreo nos dice que ha sido eliminado porque Cristo ha venido. Y ya no debemos tener temor de eso. Si ese es el peor miedo, ¿no? Entonces seguramente Dios no quiere tampoco que nosotros temamos por cosas menores de la vida, por inseguridad laboral, inseguridad económica, por no tener suficiente tiempo para ciertas cosas, por reprobar quizás la materia, la universidad o la escuela, ¿no? O tener temor por ser rechazado por los amigos. Dios no quiere que temamos por cosas menores si Cristo ha sido encarnado para quitar el temor de nuestras vidas también. Y es por eso que la soberanía de Dios tiene que ver con transmitir confianza. El nacimiento de Jesús, la forma en que Él nace, con estas características mencionadas anteriormente, deben transmitir ya no más temor también a nuestras vidas. El mensaje del nacimiento de Jesús es justamente: no teman. Dios llegó aquí. El libertador llegó a liberar acá. Ya no hay que tener miedo. Dios está gobernando el mundo por el bien de sus hijos, por el bien de los que le aman. Cree en sus promesas. El que Jesús haya venido duplica la expectativa de decir que no temas porque yo estoy contigo. Duplica las expectativas en que Dios viene y dice: no desmayes porque yo soy tu Dios, porque te ayudaré, te fortaleceré. Todo eso lo duplica el nacimiento de Jesús. Te defenderé con la diestra de mi justicia. El nacimiento de Jesús triplica cualquier expectativa que esté en nuestras mentes y dice de alguna manera: no te angusties. No te angusties acerca de tu vida, de qué comerás o qué vestirás. Echa todos tus temores fuera, porque Dios se preocupa por ti. Así que si Cristo nació y Cristo es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Jesús es la fortaleza de nuestras vidas. ¿De quién tendremos miedo? Así que los ángeles vienen y dan esta expectativa a los pastores. Y da una nueva realidad a cada uno de ellos. Gente que probablemente ha vivido toda su vida con temor, porque han sido ninguneados probablemente toda su vida por su trabajo. Una cosa es ser pastor de ovejas y otra cosa es cuidar a las ovejas de noche. Son dos trabajos diferentes. Yo no estoy menospreciando ningún empleo, pero una cosa es ser el guardia de Brinks que lleva el dinero, ¿no?, hacia los bancos, y otra cosa es ser nochero de donde se imprimen los bancos. Y la verdad es que
en este lugar, la gente discriminaba a los pastores. Y no solamente a los pastores, sino que a los que tenían un peor empleo que ese. Y estos seres, ¿no?, creados como son los ángeles, son los que se le aparecen a estos pastores para darles una nueva identidad. Nadie puede ningunear ahora a esos hombres, ¿no? Jesús vino e incluso el Señor envió a ángeles para dar una nueva identidad a estos pastores, a estos guardadores de ovejas. Ellos eran de una clase social para nada acomodada. Ellos tenían un mal empleo. Probablemente habían sido ninguneados toda su vida, ¿no? Y ellos habían vivido con temor por eso. Pero los seres más destacados en la creación, por así decirlo, ¿no?, como ángeles, aparecen a unos simples pastores para entregarles paz y para decirles que no tengan temor. Del versículo 13 nos dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El nacimiento de Jesús no solamente nos enseña y nos muestra acerca de la soberanía de Dios, ni tampoco solamente nos enseña a vivir una vida alejada del temor, sino que también nos invita a vivir una vida de verdadera paz. Las huestes cantan, dan una identidad absolutamente distinta a estos pastores, asombrados por lo que están viendo, asombrados por lo que está sucediendo, escuchando huestes celestiales diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando hablamos de paz, debemos imaginarnos de una paz gigantesca, de una paz que une vidas y que une incluso la adoración del ser humano incluso con los ángeles, ¿no?, con estos seres más destacados. Y aquí lo que Dios hace es unir un canto de simples pastores, ¿no?, de personas que están haciendo su obra, su tarea, su día a día, cambiarles su vida absolutamente e invitarlos probablemente a adorar con estas huestes celestiales para glorificar a Dios, uniendo dos realidades absolutamente diferentes. Y eso es lo que hace Jesús, es unir vidas, es unir realidades. Es que el rico con el pobre ya no se discrimina, porque ahora piensan que son hermanos, y lo son. En donde uno puede participar de una verdadera paz, en donde no importa la raza, no importa el color, no importa el lugar de nacimiento, porque al rey no le importó nacer en un pesebre. Así que es una paz que traspasa y sobrepasa entendimiento, y es esa paz verdadera, ese shalom esperado por el pueblo hebreo. Ese shalom que une y que reconcilia al ser humano con Dios, pero que también reconcilia al ser humano con toda la creación, porque solo Cristo es capaz de unir en canto a huestes celestiales con los hombres y con la humanidad. Así que toda la creación, como dice Colosenses, encuentra su propósito. Incluso los ángeles y todo lo demás encuentra su propósito en Cristo y en ninguna otra cosa. Querido amigo, hermano, asistente, quien nos visita, hay solamente una fórmula para tener esa paz. Y es tener fe en ese niño que nació. Tener fe en ese Dios que se encarnó. Y aceptar que a pesar de las diferencias que tú puedas tener,
con todo lo demás, con tu papá, con tu mamá, con tu familiar, con tu amigo, a pesar de tener enojo y tener ira, hay alguien que es capaz de quitar esa raíz de ira de tu corazón y que es capaz de, si fue capaz de unir a ángeles con pastores, entonces es capaz de unir tu corazón con Cristo para que ya no aumente tu ira, sino que aumente la paz. Y cuando eso pasa en tu vida, no hay otra cosa que querer conocer de más de cerca a Jesús. Si tienes ese deseo, así como los pastores en este día, en esta noche, que cuidaban las ovejas y estuvieron dispuestos a no cuidar más las ovejas en la noche, sino que partieron a buscar a Jesús. Si sientes que en tu corazón no hay paz y está lleno de temor, Dios está dando oportunidades para que tú te acerques a conocer a Jesús y dejes todo de lado, así como lo hicieron estos hombres. Se olvidaron de la oveja y fueron a conocer a ese niño. Lo querían ver más de cerca. Tú puedes no tener más temor. Y puedes, por causa de Jesús, tener una verdadera paz. Que es una paz que sobrepasa tanto el entendimiento de la gente, que a pesar de tener conflictos y de vivir y tener conflictos en el trabajo y en muchos otros lugares, tú aún así puedes tener paz. Aún así puedes vivir esa paz de Jesús, esa paz que cantaron esos ángeles, esa paz que reconcilia al ser humano con el Señor, esa paz que reconcilia incluso tu corazón contigo mismo también, que te invita a perdonarte a ti mismo, incluso los errores, los condoros, los pecados de tu pasado, y que invita a esa paz también a perdonar a los otros que te han hecho daño. Así es que tenemos esa hermosa opción en el día de hoy que nos regala el Señor. Y a nosotros los que somos creyentes y los que conocemos acerca de este niño, deseemos aún más estar cerca de Jesús. Deseemos aún más tener esta vida que tuvieron posterior los pastores también, en que la gente se terminaba maravillando de lo que los pastores decían. Uno de los grandes problemas que ve el mundo hoy de nosotros los creyentes es que tienen muchas cosas para decir en contra de nosotros. Pero Dios cambió la vida de pastores. Y entonces la gente se maravillaba de lo que esos pastores decían. Hay un problema cuando el mundo no se maravilla de las cosas que nosotros decimos también allá afuera. Así que necesitamos acercarnos más a ese niño, acercarnos a ese Jesús para decir estas glorias que han ocurrido y que de una vez por todas nos comportemos con el carácter merecedor para la gloria de Dios y que entonces el mundo se maraville de lo que nosotros decimos. Es tiempo de acercarse a Jesús para vivir en paz, confiar en la soberanía del Señor y alejarnos del temor. Cuando no tenemos paz y cuando vivimos con temor, buscamos cualquier cosa
con tal de protegernos a nosotros mismos. Y entonces comenzamos a decir cosas para blindarnos, que la otra gente jamás se maravillará de lo que escucharán de nosotros. Pero si verdaderamente confiamos en Jesús, va a crecer esa paz, va a disminuir el temor. Vamos a confiar en el gobierno soberano del Señor y entonces vamos a poder decir cosas, transmitir verdades en que la gente pueda maravillarse y glorificar a Dios por ello. Que el Señor nos anime y nos bendiga a ello. Que el Espíritu de Dios fortalezca nuestras vidas y nos entregue hambre. Nos entregue hambre por Dios. Nos entregue hambre por Jesús. Nos entregue hambre por tener ese corazón que tuvieron los pastores, de dejar todo de lado para acercarse a Jesús. Sin importar incluso de ese sustento, de su trabajo, porque ellos lograron confiar en esa soberanía del Señor. Que el Señor ayude a la iglesia a caminar en ese sentido. Que la iglesia pueda vivir una vez más sorprendida de lo que Dios hace y de quién Dios es. Porque eso es lo que pasó en la vida de los pastores. Los pastores se sorprendieron de lo que Dios estaba haciendo. Y uno de los grandes problemas es que nosotros no estamos dispuestos a la sorpresa. No estamos dispuestos a que Dios nos sorprenda, a que sus planes nos descoloquen, a que su voluntad haga lo que quiera con nosotros. Mirémonos donde debemos mirarnos, para que nuestro corazón sea transformado y volvamos a tener hambre por el Señor. Que Dios nos bendiga.